Hoy nos vamos a meter con un tema que, 3 décadas después sigue levantando pasiones en Colombia. La Ley 100 de 1993. Un tema denso, ¿sí? Sí, pero a ver, no vamos a hacer una lectura de artículos. La idea es tratar de responder una pregunta casi imposible que esta ley intentó resolver. A ver, ¿Cómo se construye un sistema que le ofrezca libertad de elección al individuo, pero que al mismo tiempo nos obligue a todos a ser solidarios con los demás? esa es una pregunta excelente. Es la historia de esa tensión, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve en cada rincón del sistema, desde la pensión hasta la cita con el médico. Es que esa es justamente la columna vertebral de toda la ley. No es solo un conjunto de reglas, es un experimento social y económico a gran escala. Totalmente. La misión de hoy es, pues, desentrañar esa arquitectura de la tensión. Veremos cómo intentaron hacer convivir dos filosofías que, en el papel, parecen opuestas: la responsabilidad individual del sálvese quien pueda y la red de seguridad colectiva del todos para uno. Perfecto. Empecemos entonces por la base, por la filosofía. La ley arranca hablando de crear un sistema de seguridad social integral. Ajá. Y luego, en su artículo 2, despliega 6 principios que son como sus mandamientos. Se habla de universalidad, integralidad, unidad, participación, pero hay 2 que a mí me parece que chocan de frente casi de inmediato: A ver, ¿cuál es? eficiencia y solidaridad. Ah, claro. Ahí es donde empieza lo interesante. La eficiencia, pues, se define como el uso óptimo de los recursos, para que los beneficios lleguen bien y a tiempo. Suena lógico, ¿no? La mentalidad de un buen administrador. Exacto. No malgastar el dinero. Pero luego tienes la solidaridad, que la ley define como la práctica de la mutua ayuda, bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Y ojo, es una obligación del Estado garantizarla. A ver si entiendo, ¿no hay un conflicto inherente ahí? Porque, atender a todo el mundo, hasta en el rincón más alejado, que sería el espíritu de la universalidad y la solidaridad, Sí, claro. muchas veces no es lo más eficiente en términos económicos. A una empresa le resulta más eficiente operar en una ciudad grande que en una zona rural dispersa. ¿La ley se da cuenta de esa tensión? Absolutamente. Y no trata de resolverla con una fórmula mágica, sino que crea mecanismos que intentan balancearla. Ok. La ley, en esencia, dice: vamos a buscar la eficiencia del sector privado, pero lo vamos a obligar a operar dentro de un marco de solidaridad que será financiado y vigilado por el Estado. Ah, entiendo. Toda la estructura de la ley es un intento, a veces exitoso y a veces no, de mantener ese equilibrio tan delicado. La solidaridad no es opcional, es una regla del juego. Ok, ese marco es clave. Vayamos al primer gran campo de batalla donde se libra esta tensión: las pensiones. El tema de las pensiones. Aquí la Ley 100 introdujo lo que a mí me parece una esquizofrenia deliberada en el sistema. 2 modelos, filosóficamente opuestos, forzados a competir por el mismo afiliado. Totalmente. La ley dice, la afiliación es obligatoria, pero usted elige el camino. Es la manifestación más clara de ese dilema. Por un lado tienes el régimen de prima media con prestación definida, o RPM. Es el sistema público, hoy administrado por Colpensiones. El de siempre, digamos. El de siempre. Su lógica es la del pacto entre generaciones. Los aportes de los trabajadores de hoy van a un gran fondo común para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Es la idea de la red colectiva. Claro. Tu pensión no depende de cómo le fue a la bolsa, sino de una fórmula que define la ley, según tu edad y semanas cotizadas. El artículo 32 es claro. El Estado garantiza ese pago. Es una promesa colectiva. Si cumples las reglas, la sociedad te respalda. Pero en la otra esquina está el retador, el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, El de los fondos privados. el de las AFP. Y aquí la lógica parece ser completamente diferente. Es diametralmente opuesta. Como lo dice el artículo 59, aquí no hay un fondo común, sino tu propia cuenta de ahorro individual. Mi plata es mi plata. Exacto. Tu dinero, tus aportes, se invierten y generan rendimientos. Tu pensión va a ser el resultado directo de lo que logres acumular ahí durante tu vida. Es la lógica del esfuerzo individual. A mayor ahorro y mejores rendimientos, pues mejor pensión. El riesgo es tuyo. El riesgo y la recompensa recaen principalmente sobre el individuo. Un momento.
Se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero si la pensión depende únicamente de mi ahorro personal, ¿dónde está la solidaridad ahí? Suena contradictorio, casi como un truco de marketing. Es una pregunta muy pertinente y que ha generado mucho debate. La solidaridad en el RAIS es más, digamos, más limitada. A ver, Se manifiesta de dos formas. Primero, hay un mecanismo de garantía de pensión mínima, donde el Estado complementa el ahorro de quienes, a pesar de cotizar las semanas, no alcanzan el capital para una pensión de un salario mínimo. ok, un salvavidas. Un salvavidas. Y segundo, y más importante, los afiliados a este régimen también contribuyen a un fondo de solidaridad pensional general, del que seguro hablaremos más adelante. Ah, ok. Pero tienes razón, el núcleo del sistema es individual. La solidaridad es un complemento, no la base como en el público. Entiendo. O sea que el ciudadano en 1994 se enfrentó a una decisión filosófica. ¿Confío en la promesa del Estado o en mi capacidad individual de ahorro? Básicamente sí. Y para la gente que ya venía en el sistema antiguo y quería hacer ese salto al mundo individual, ¿qué pasaba con sus aportes? ¿No podían simplemente desaparecer? No, claro que no. Y esa fue una pieza de ingeniería financiera crucial para que la transición fuera posible. El artículo 115 creó los bonos pensionales. Los bonos pensionales. Sí. En términos sencillos, era un título valor que el Estado le daba a la persona que se trasladaba, reconociendo la plata que había aportado en el sistema público antiguo. Ah, qué bien. Ese bono se depositaba en su nueva cuenta de ahorro individual para que no empezara de cero. Sin ese puente, el régimen de ahorro individual no habría podido despegar. Claro, era la forma de traducir el pasado colectivo a un capital individual. Ok, entiendo la dualidad en las pensiones, que es una apuesta a 40 años. Pero esta misma tensión se replicó en algo mucho más inmediato como la salud. Se replicó, sí, pero con una estructura diferente. Y si se quiere, aún más entrelazada. ¿Cómo así? Aquí no se le dice al ciudadano, elija un sistema u otro. Aquí todos entran al mismo sistema, pero por puertas distintas según su capacidad de pago. El artículo 157 lo deja clarísimo. Se crea un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Y el nombre lo dice todo, supongo. El contributivo es para quienes pueden contribuir. Exacto. O sea, los que tienen un trabajo formal, los independientes con ingresos, los pensionados, ellos y sus empleadores pagan una cotización mensual. Correcto. Y con esa cotización se afilian a una entidad promotora de salud, una EPS, La aseguradora. la aseguradora, que administra el riesgo y la plata. Y esa EPS a su vez contrata a los hospitales y clínicas, las IPS, para que atiendan a sus afiliados. El sistema le da al afiliado libre escogencia, según el artículo 153, para que elija la EPS que prefiera. Ahí está el componente de mercado. Ahí está. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene cómo pagar esa cotización? El vendedor ambulante, el campesino, la población en pobreza extrema. Para ello se diseñó la otra puerta, el régimen subsidiado. Y aquí es donde la solidaridad se vuelve la protagonista absoluta. Claro. Este régimen se financia con recursos del Estado, de impuestos, y fundamentalmente con un pedazo de la cotización que pagan los del régimen contributivo. Ah, o sea, es solidaridad directa. La más directa posible. El dinero de quienes pueden pagar financia la salud de quienes no pueden. O sea que, a diferencia de las pensiones donde los dos sistemas compiten, en salud, los dos regímenes se necesitan para existir. El contributivo es la fuente de una parte importante de la financiación del subsidiado. Exactamente. No pueden existir el uno sin el otro. Y para garantizar cierta equidad, la ley creó el famoso Plan Obligatorio de Salud, el POS. El POS. Sí. Era un paquete definido de servicios, medicamentos, tratamientos, al que, en teoría, tenían derecho todos los afiliados por igual, sin importar si estaban en el contributivo o en el subsidiado. Era el intento de establecer un piso mínimo de atención universal. Ese era el espíritu. Ok, hemos hablado mucho de solidaridad, de que una parte del dinero va de un lado a otro, pero esto me lleva a la pregunta clave. ¿Cómo funciona la plomería de todo esto? Buena pregunta. ¿Cómo pasa el dinero de ser una idea en la ley a financiar una cirugía o subsidiar una pensión? Me imagino que crearon unas cajas o fondos para administrar todo. Precisamente. La ley fue muy específica en crear la maquinaria financiera para que la solidaridad no fuera solo un poema. Para las pensiones, el artículo 25 creó el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y su misión? Su misión es clara:
ayudar a que grupos poblacionales que no alcanzan a pagar la cotización completa puedan hacerlo. Pensemos en trabajadores independientes de bajos ingresos, artistas, deportistas, madres comunitarias. El fondo les da un subsidio para que puedan seguir aportando. ¿Y de dónde sale la plata para ese fondo? Principalmente de dos fuentes. Una parte del presupuesto nacional, pero la otra es un ejemplo perfecto del principio del más fuerte al más débil. A ver. Se estableció una cotización adicional para quienes tienen salarios más altos. Todo aquel que ganara más de 4 salarios mínimos debiera aportar un 1% adicional de su ingreso, destinado exclusivamente a este fondo. Ah, qué interesante. O sea que el ingreso de los que más ganan subsidia directamente la pensión futura de los que menos tienen. En esencia, sí. Y para la salud, que es un sistema mucho más grande y complejo, me imagino que el fondo era aún más robusto. Mucho más. Era el corazón financiero de todo el sistema. El Fondo de Solidaridad y Garantía, el famoso FOSIGA, creado por el artículo 218. El FOSIGA, claro. Este era un fondo gigantesco con varias subcuentas, pero dos eran vitales. La primera, la subcuenta de solidaridad, que, pues como su nombre indica, recibía los aportes de solidaridad del contributivo y los recursos del Estado para cofinanciar el régimen subsidiado. Entendido. Esa es la que pagaba la fiesta del régimen para los más vulnerables. ¿Y la otra subcuenta clave? La de compensación. Esta es una genialidad técnica para hacer viable un sistema de aseguramiento. ¿Cómo funciona? Piénsalo así. No todas las personas cuestan lo mismo. Una EPS que afilia a muchos jóvenes sanos tiene menos gastos que una que tiene muchos adultos mayores con enfermedades crónicas. Lógico. Si cada una se quedara solo con las cotizaciones de sus afiliados, la segunda quebraría. Lo que hacía la compensación era tomar todas las cotizaciones del contributivo, meterlas en una bolsa y redistribuirlas entre las EPS según el número y el perfil de riesgo de sus afiliados. Ah, ya veo. Así se equilibraba la cancha y se garantizaba que las EPS tuvieran los recursos para atender a todos, sin importar si eran sanos o enfermos. Es como un seguro para las aseguradoras. Fascinante. Y en mis notas, revisando la ley, encontré un detalle en el artículo 224 que me pareció increíble. Una fuente de financiación muy particular para este fondo. ¿Así? Es uno de esos detalles que revelan el espíritu de la época. Totalmente. La ley se puso creativa y no solo buscó dinero en los aportes y los impuestos. Encontró una fuente en un lugar que nadie esperaba. Creó un impuesto social a las armas y municiones. Ese mismo. Cada vez que se vendía legalmente un arma o una caja de balas, una parte de ese dinero iba directamente al FOSIGA para financiar la salud. Es un mecanismo simbólico y práctico al mismo tiempo. Un ejemplo perfecto de cómo la legislación puede intentar transformar un problema en parte de la solución. Entonces, para ir aterrizando todo esto, la Ley 100 no fue solo una reforma, fue la construcción de una nueva filosofía social. Sí, sin duda. Montó un sistema sobre esa tensión constante entre la libertad del individuo para elegir y la obligación de la comunidad de proteger. Exacto. Creó arquitecturas paralelas. En pensiones, un fondo público compitiendo con cuentas individuales. En salud, un sistema donde los que pueden pagar financian en parte a los que no pueden. Le entregó al ciudadano un poder de elección que antes no tenía. Pero a cambio de una mayor responsabilidad individual. Ese es el resumen perfecto. La ley diseñó un ecosistema donde la responsabilidad individual, elegir tu fondo, escoger tu EPS, cuidar tu salud, y la solidaridad colectiva, financiar el régimen subsidiado, aportar al fondo de pensiones, están obligadas a convivir. A chocar y a negociar. Todos los días. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión. Esta ley es el diseño de un campo de juego, no el resultado del partido. La gran pregunta que nos deja, y que sigue vigente es, ¿cómo una sociedad gestiona, en la práctica, esa tensión permanente entre la libertad del individuo y el deber de la comunidad de no dejar a nadie atrás?